materia. Tenemos a nuestro primer entrevistado, Edgar Ariel Lezama. Él es profesor de la UNAM y coordinador del Programa Único de Especialización en Economía. Vamos a hablar precisamente de la falsa ilusión de la vacuna contra el COVID y los posibles riesgos para México. ¿Cómo estás, Edmar? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío, Rafael, mucho gusto. Platícanos, ¿por qué hablar de una falsa ilusión de la vacuna contra el COVID? ¿A qué te refieres? ¿A que no va a estar disponible pues rápidamente y que no veremos un resultado pues en la medida que quisiéramos para la economía mexicana? Bueno, con esto de falsa ilusión a lo que me refiero es que es mi percepción a partir de los mismos datos que el gobierno federal da y el manejo de comunicación que tiene, hacen creer a la población que estamos muy cerca de acabar con esto. Evidentemente eso no es cierto. No han sido muy claros en el aspecto de que somos 140 millones de personas y que habrá que vacunar aproximadamente a 100, a 110, y 110 millones de dosis no las tendremos en enero, eso es un hecho. Y esto de algún modo ha generado una falsa ilusión en la población pensando que diciembre o enero puede ser el fin del problema. Las mismas cifras del gobierno federal dicen que con un poco de suerte quizá podamos vacunar a 125,000 personas en diciembre, para la segunda mitad de diciembre, lo cual es insuficiente. Simplemente el sector salud, tanto público como privado, tiene trabajando a 700,000 personas. Esa primera dosis ni siquiera alcanzaría para vacunar a todo el sector salud, que es un sector prioritario en este momento. Edmar, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. En ese sentido, por lo que tú nos comentas, pues ¿cuál sería, digamos, un mapa de ruta más creíble en el tema de las vacunas y el impacto que pueda tener en la movilidad? El mapa de ruta es claro. El gobierno federal tiene que ser transparente y muy abierto en la comunicación que tiene sobre el tema. Y también podrá decir que la sociedad, entiendo que en un país con altas tasas de informalidad, la gente tiene que salir a la calle, pero también hay un amplio grupo de personas que sin necesidad de estarlo lo están. Yo creo que si ambos grupos corrigen esa actitud, puede ser el inicio para tratar de contener y esperar la vacuna quizá para la segunda mitad del 2021. Antes es muy difícil. Las cifras que dan los laboratorios sobre suministro así lo indican. ¿Qué hacer ante ese panorama o ante esa realidad que pues terminará por imponerse, Edmar? ¿Qué hacer desde el punto de vista económico? ¿Qué hacer las empresas, los empleados? Hoy decíamos hace un momento que, bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México se resiste a pasar al semáforo rojo por el alto impacto económico que conllevaría esta medida. Bueno, hacer cosas tenemos prácticamente todo por hacer. Ahora que mencionas esto sobre el hecho de que no hemos pasado a rojo como Ciudad de México, bueno, es evidente que el gobierno federal parece que está presionando mucho a la Ciudad de México para que eso no ocurra. Y no me sorprende, dado que este primer programa de ayuda que dieron por ahí en abril, mayo, realmente fue insuficiente. Se apoyó a muy pocos, fue prácticamente inalcanzable el monto que dieron. Si volvemos a rojo, eso implica que lo que el gobierno federal anunció en abril, mayo, tiene que repetirse, pero de una mejor manera. Puede ser que con una menor tasa, con mayores montos, siendo más flexible en el otorgamiento de créditos. Me da la impresión de que el gobierno federal sabe que ya no tiene dinero en la caja, que la parte económica la tiene prácticamente ahogada ya, y que volver a rojo lo dejaría atado de manos, porque no tiene forma ya de ayudar a pequeños y medianos empresarios. Las grandes firmas me parece que pueden resistir, pero tampoco tanto, ya que no se les ha apoyado, por ejemplo, en la parte fiscal, por ejemplo, que es algo que han estado pidiendo y no se les ha escuchado. Claro. Edmar, por este escenario que nos planteas, ¿qué tan factible sería esperar pues un rebote de la economía pues cercano al 3% en 2021 como lo pronostican o como lo proyectan las autoridades? Yo lo veo muy poco probable. Seguramente la cifra de crecimiento del último trimestre del 2020 será buena, pero será buena porque hemos decrecido tanto en trimestres anteriores que algo tendremos que recuperar. Cuando empecemos el 2021, la pandemia va a seguir, eso evidentemente va a generar un gasto,
hay inversiones de infraestructura que van a estar paradas. Parece que no hay un acuerdo todavía muy claro entre el sector público y privado para hacerse cargo de ciertas obras. El gobierno sigue como muy empecinado en dar dinero a Dos Bocas, al Tren Maya, al aeropuerto, cuando no es la parte prioritaria en este momento. Evidentemente la combinación de pandemia, trabajadores informales y una mala organización entre el sector público y privado no es una buena combinación, no dará buenos resultados, y yo pienso que quizá con un poco de suerte estemos en 1% quizá para 2021 creciendo. Edmar, México se ha dicho en más de un foro internacional que es de los países más atrasados y más poco eficaces en la implementación de medidas para contener el coronavirus. Con la llegada del nuevo gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, que tiene entre sus prioridades precisamente el tema de ordenar buena parte de la estrategia que, al igual que en México, pues el presidente saliente Donald Trump desarrolló allá. ¿Tú crees que esto de alguna manera tenga un impacto en México? Se ha especulado que pudieran empezar a solicitarle pruebas positivas o negativas más bien a los mexicanos en viajes hacia los Estados Unidos. ¿Tú crees que esto se endurezca ya en Estados Unidos? Sí, yo creo que el hecho de que Biden asuma ya como presidente en Estados Unidos tendrá un impacto tal vez positivo en el tema de la pandemia. Trump se caracterizó por no ser muy intervencionista, no solo en México, sino en prácticamente todo el mundo, lo cual le dejó carta blanca al gobierno federal mexicano para hacer prácticamente lo que quisiera. No hay que perder de vista que lo que ocurre en las ciudades fronterizas de México está muy vinculado a lo que ocurre con las otras ciudades que están pegadas en Estados Unidos. San Diego y Tijuana viven de la mano, El Paso y Juárez, Los Laredos. Me imagino que a nivel diplomacia, ministerios de Relaciones Exteriores, habrá esta comunicación, esta sugerencia de que hay que cambiar la narrativa de cómo enfrentar la pandemia. No olvidemos que dependemos comercialmente mucho uno del otro, la mano de obra que va a Estados Unidos es demasiada, el turismo que viene a México es demasiado, entonces creo que sí habrá una narrativa diferente impulsada por el gobierno de Estados Unidos, sin duda. Edmar, en el tema de las vacunas, ¿cuál sería, digamos, que un estimado de lo que tendrá que erogar el gobierno federal? Sabemos que no solamente es la propia compra de la vacuna, sino también pues todo lo que conlleva poderla transportar, llevarla a diferentes partes del país y por supuesto tener la infraestructura para pues poder, digamos, que preservar la calidad de estas vacunas. Bueno, el reto, como dices, no solo está en transportar, orientar y aplicar. Y ahí también yo tengo una preocupación porque no he visto de forma activa al gobierno federal coordinarse con los gobiernos locales para poder hacer una estrategia, un mapa de cómo empezar a distribuir esto. Además de que hay otro factor que me parece no ha sido del todo comentado. Es muy factible, dado que quien hace esto son personas y siempre existe la posibilidad de error, que algún lote se pierda o se dañe en el manejo. Eso es normal. Y por esa razón algunos gobiernos como Canadá o Reino Unido o Estados Unidos han precomprado dosis enormes. Ellos, por ejemplo, podrían vacunar 7, 8 veces a su población con lo que han precomprado, pensando en que pueda existir el error humano al momento de transportar. En el caso mexicano eso no se ha hecho. Más o menos tenemos con las precompras 80% de cobertura. Eso quiere decir que si todo lo hacemos bien y no nos equivocamos, 80% de la población podría estar siendo vacunada, lo cual es una cifra pues optimista, dado que el error siempre es parte inherente a todo proceso humano. Pues Edmar Ariel Lezama, profesor de la UNAM, coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía. Te apreciamos.